Hola, espero que estén muy bien. ¿Qué Smart TV 4K comprar? Ya sea para este Black Friday, para Navidad o para el tercer día sin IVA que se acerca aquí en Colombia, que es el próximo 3 de diciembre. Primero vamos a revisar las recomendaciones que hacen en la página de Ratings.com, que hasta ahora podría decirse que es la más confiable a nivel mundial. Primero que todo recomiendan el QN90A, sin embargo lo bueno es que a ellos les llegó con panel VA y creo que en países de Europa también se consigue con panel VA. Lo malo aquí en Colombia y en algunos países de Latinoamérica, incluyendo también Centroamérica, es que llegó con panel ADS. Quienes de pronto ya vieron la review que hice tanto del QN90A como del QN85A, se pudieron dar cuenta que tenía mucho blooming amarillento, no solamente al observar su pantalla desde un ángulo muy amplio, sino también de frente. Aquí entonces les muestro los resultados para quienes de pronto no vieron la review. Este es el QN90, recuerden que aquí llegó con panel ADS. Los suscriptores a quienes les llegó con panel VA en Norteamérica y en Europa me dicen que no notaron este problema de blooming amarillento. Sí se nota algo de blooming, pero es el blooming normal o blanquecino, que no es tan pronunciado y no es tan molesto. De hecho, la intensidad en la versión con panel VA, de acuerdo a ellos, es inferior y de acuerdo a Ratings también lo es. Entonces, para que tengan eso muy en cuenta. Los Neo QLED son una muy buena alternativa a los QLED. Tienen una más alta cantidad de brillo en comparación a los OLED, CX y C1. De hecho, ya esa comparativa la grabé entre este que es el QN90A, el QN85A y los de abajo OLED CX y C1, para que puedan así notar así de pasón la diferencia tan alta que hay en cuanto a brillo y calidad gráfica, y la ventaja de los Neo QLED en comparación a otros televisores LCD LED que no tienen tecnología mini LED es que a pesar de que tienen una gran cantidad de brillo, su imagen no va a lucir opaca, lo cual a mí me gustó muchísimo. Lástima lo que tiene que ver con el blooming amarillento, que sí me disgustó excesivamente, pero bueno, ya es cuestión de cada quien. Si de pronto los van a ver los Neo QLED siempre en una habitación iluminada o si en una habitación oscura, pero el contenido que van a ver saben que no tiene escenas oscuras, probablemente sean una muy buena opción para que tengan eso muy en cuenta. No estoy diciendo que los OLED sean malas opciones, de hecho son muy buenas opciones en términos generales. Aquí les muestro los resultados en el apartado gaming. Los colores de pronto en los OLED me parece que lucen un poco más naturales. Los Neo QLED siguen siendo más intensos, pero la ventaja de los Neo QLED en comparación a los QLED y televisores de gamas más bajas de Samsung es que los colores no lucen tan saturados o tan artificiales. Y por supuesto los 4 Neo QLED y los OLED cuentan con todas las tecnologías gaming que cualquier gamer exigente exigiría y le gustaría tener en un Smart TV. Las otras opciones que se mencionan, bueno, por supuesto el QN85A también, a ellos sí les llegó con panel ADS. No mencionaron el efecto blooming amarillento, pero yo por lo menos sí lo pude percibir. Ya saben en qué condiciones sería recomendado y en qué no utilizar un televisor de este tipo. Recomiendan la opción alternativa más económica a estos Neo QLED, que sería el Hisense U8G. Aquí a Colombia no ha llegado, no lo he podido revisar. Tiene una cantidad de brillo relativamente alta, tanto en SDR como en HDR, alcanza los casi 792 nits, que no está para nada mal, de hecho es muy bueno. Y de acuerdo a lo que aquí se muestra en cuanto, bueno, que tienen Full Array y Local Dimming, en cuanto a los colores negros, se ve muy bueno, una relación de contraste casi de 8000:1, que es muy alta, uniformidad de colores grises muy decente. Malos ángulos de visión, pues porque tiene panel VA y es lo que se espera de la gran mayoría de televisores con este tipo de panel VA, pero mejores colores negros. Y no se menciona el efecto blooming amarillento, supondría que no lo tiene. También se menciona el mejor televisor, digamos que relación calidad-precio, si lo traducimos de forma interpretativa, el Hisense U6G, que aquí a Colombia tampoco ha llegado, obviamente no lo he podido revisar. Pero especificaciones técnicas, brillo en SDR 493 nits y en HDR 493 nits, también con su modo juego. Uniformidad de colores negros muy buena, uniformidad de colores grises decente, malos ángulos de visión porque también tiene panel VA. En general sería una muy buena opción. Y también se menciona por supuesto acá un TCL, en este caso el S546, acá a Colombia tampoco llega, pero
Es una opción muy decente en términos generales en cuanto a brillo, en SDR 481 nits, en HDR 480 nits. Uniformidad de color de grises no tan buena, pero quién sabe en la práctica si se nota mucho efecto de pantalla sucia en contenido normal. Y uniformidad de colores negros más que buena para la gama a la que pertenece. Yo creo que este sería, no sé, un gama media baja porque tiene Full Array y Local Dimming. Ahora bien, en la gama alta mis recomendaciones serían las mismas. El NeoQLED QN90A solamente si lo pueden adquirir con panel UVA. En Europa se consigue QN95A que tiene un poquito más de brillo, de hecho mejor tecnología en cuanto a atenuación, entonces sería una excelente opción alternativa a los OLED. Y quienes no consigan esos televisores con paneles UVA en su país, bueno, el QN85A viene con panel ADS en todos los países. Quienes no consigan el QN90A con panel UVA, entonces la alternativa sería o bien el OLED C1 o el OLED CX del año pasado si todavía lo pueden conseguir. En la gama media, en cuanto a especificaciones técnicas, gama media o media alta sería el Hisense U8G. Yo no lo tengo, solamente me baso en las especificaciones técnicas, pero una alternativa muy buena que yo afortunadamente pude revisar sería el Samsung QLED Q80A, que a pesar de que viene con panel ADS, sí se puede notar algo de blooming. Este es el Q80A. No tiene tan mala uniformidad de colores negros como yo esperaba, de acuerdo a lo que yo podía ver en la página de ratings.com. Por supuesto no es perfecta, pero tampoco es tan terrible. No tiene tecnología mini LED, tiene Full Array y también Local Dimming. Hace un trabajo muy decente, repito, a pesar de tener panel ADS. Además tiene una muy alta cantidad de brillo, tiene un puerto HDMI 2.1 y por esa razón lo considero una mejor opción en comparación, por ejemplo, al TCL C725, que si bien es un poquito más económico, no tiene como tal puerto HDMI 2.1 completo, por así decirlo, porque no soporta los 120 Hz en 4K ni tampoco tasas de refresco variables. Esa sería como la opción de la gama media, por así decirlo, el TCL C725, y de la gama media alta que yo recomendaría sería el Samsung Q80A. Ambos, además de tener una buena calidad gráfica, siendo mejor en el Q80A por tener más brillo y también más contraste. En términos generales, bueno, no más contraste, más intensidad de los colores. Ambos tienen muy buen sistema de sonido. No recomiendo más televisores Samsung ni de gama media, ni de gama alta, ni de gama baja de este año, porque su diseño ultra delgado, si bien se ve genial y muy premium y muy elegante, comprometido de forma negativa el sistema de sonido. No digo que sean terribles, pero es mejor en otros televisores. Por eso no recomiendo muchísimo los televisores Samsung de gama media y gama baja, que tienen un diseño ultra delgado. Pero si tienen ustedes una barra de sonido, o si no son muy exigentes en cuanto a un sonido poco más potente, están bien, podrían hacerse con alguno de ellos, ya sea el A8000, el A9000, el Q60A o el Q70A. El Q70A también tiene un puerto HDMI 2.1 con full capacidad en cuanto a tecnologías gaming. En la gama baja yo recomendaría, ya que lo pude revisar hace poco, el Xiaomi P1, Xiaomi Mi TV P1, como lo quieran llamar, de 55 pulgadas, que por lo menos aquí en Colombia llegó con panel ADS. No sé en sus países con qué tipo de panel venga, pero aun cuando vino con panel ADS tiene una muy buena uniformidad de colores negros. Ya lo dije en el video que subí el día de ayer, muy similar de hecho a algunos televisores con paneles VA. Y la gran ventaja es que tiene mejores ángulos de visión gracias a su panel ADS. Y la otra gran ventaja, bueno, no solamente en cuanto a que soporta Dolby Vision, HDR10 Plus, Dolby Vision para gaming, Android TV con una mayor cantidad de aplicaciones, Google Assistant, control para comandos de voz, buena calidad gráfica en general. Tiene un sistema de sonido que me pareció muy potente. De hecho, no tiene nada que envidiarle, eso diría yo, de acuerdo a mi experiencia, por ejemplo a los OLED o a los NeoQLED o a otros televisores en cuanto a potencia, fidelidad y bajos. Eso fue lo que yo pude experimentar. Por eso, para mí, creería no solamente que aquí en Colombia, sino en otros países sería la mejor opción o la más equilibrada en cuanto a la gama baja.
No soporta Full Array ni Local Dimming, no tiene una cantidad de brillo increíblemente alta, es de promedio 300 nits en HDR, pero recuerden, es un gama baja, más o menos $580 la versión de 55 pulgadas y sería, si lo pueden adquirir, una excelente opción. Ya en cuanto a durabilidad, no lo sé, eso es una ruleta por así decirlo, es algo muy de suerte si lo llamamos de alguna forma, y también el buen manejo que ustedes les den a los televisores en general. Siempre recomiendo conectarlos a una buena fuente de voltaje o de poder que controle esos altibajos que se generan, por ejemplo, aquí en países de Latinoamérica. Si pueden conectarlo a una UPS, mejor, para cuando se vaya la energía no se apague de manera abrupta, sino que ustedes puedan apagarlo normal. Esa sería la recomendación principal, y por supuesto, pues en cuanto a pantalla, evitar limpiarlo con cualquier trapo o echarle líquido directamente a la pantalla para evitar rayarla o dañarla en términos generales. Entonces, ya en cuanto a cuál va a durar más, la verdad no lo sé. Pueda que un televisor Samsung dure 20 años como pueda que dure un año. Lo mismo con LG, con Xiaomi, con TCL, con cualquier otra marca. ¿Listo? Para que lo tengan muy en cuenta. Esas por supuesto fueron recomendaciones de televisores que se pueden conseguir en este 2021 o que son modelos 2021, porque de años pasados hay televisores o opciones muy buenas. Está en el mencionado OLED CX, del 2019 está en el V9, perdón. También el SM9000, que es increíblemente bueno a pesar de que tiene panel IPS. Está el Samsung Q70R, el Q80R, entre otras opciones para que lo tengan muy en cuenta. Si los pueden conseguir en 2021 nuevos con garantía, serían también excelentes opciones. Otras serían, por ejemplo, el Samsung T8500, el LG Nano 79, el Hisense H8G, el H9G, entre otras opciones. Si quieren televisores LG, recomiendo el UP750, simplemente conocido como UP77. Los dos últimos números y letras varían de acuerdo a cada país y el proveedor del panel. Tengan en cuenta que en LG los tamaños de 50, 60, 70 y 82 pulgadas vienen con panel VA y el resto con panel ADS. Ya entonces es cuestión de qué tipo de panel quieren. Recuerden, panel VA, mejores colores negros, menos clouding, menos resplandores, pero peores ángulos de visión. Panel ADS, mejores colores, mejores ángulos de visión, pero más efecto clouding y de resplandores. Si quieren, por ejemplo, sistema operativo WebOS, bueno, los LG lo traen. Aquí en Colombia se venden unos Hyundai que no he podido revisar, pero por lo menos en teoría y en lo que yo puedo ver en las tiendas pintan muy bien. No sé si más adelante los pueda traer al canal. En cuanto a Kali, también pintan muy bien. Por lo menos lo que he visto en las tiendas, no he podido traerlos aún al canal. Los 4K, probablemente más adelante lo haga. En cuanto a Sony, está el X90J, yo no lo tengo, no lo he podido traer, no ha llegado aquí a Colombia, pero de acuerdo a las especificaciones técnicas, pinta también muy bien. Podría ser una muy buena alternativa para aquellos amantes a esta marca. En cuanto a colores y sonido, es excepcional, y también en cuanto a tecnologías gaming. Tengan en cuenta que el X80J viene con panel ADS y el X90J mencionado viene con panel VA. Bueno, ya para terminar, quiero decirles que estaré muy pendiente, por lo menos hoy y este fin de semana, de los comentarios por si tienen algunas dudas específicas. No me pregunten qué televisor recomiendo para Xbox Series X. Tienen que decirme rango de precios, qué panel quieren, qué marca les gusta, porque esa pregunta que hacen a veces son muy abiertas y la verdad no las contesto porque me tomaría mucho tiempo. Hagan preguntas concretas y con más detalles para poderles ayudar. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en redes, que se suscriban a mi canal, que adquieran una membresía del canal para que accedan a algunos beneficios extra, y de esta forma también me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y nos vemos en la próxima.